Conociendo un poco de la Escritura. Durante muchos siglos la Biblia fue el libro del pueblo judío primero y de la iglesia después. La fe no solo era la cuestión personal, no se trataba únicamente de conocer la ley de Dios que nos conduce a la felicidad y a la recompensa eterna, sino que toda la Biblia giraba en torno a una alianza de Dios con la humanidad. Los profetas que hablaban de parte de Dios, las inquietudes que se desarrollaban entre los creyentes, todo esto pasó de una u otra manera a esos libros. Fueron los responsables religiosos de Israel los que recibieron y escogieron, y también acreditaron estos libros y los integraron al libro sagrado. Así se formula el Antiguo Testamento de la Biblia. Se refiere a que estos libros eran como la herencia más preciada y entregada por Dios a su pueblo escogido. El Nuevo Testamento comprende los 4 evangelios. La palabra evangelio significa buena nueva. Estos son los libros en los que los apóstoles de Jesús escribieron lo que habían visto y aprendido de él. Luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el mismo que escribió el tercer evangelio. Luego vienen más de 20 cartas que los apóstoles dirigieron a las primeras comunidades cristianas. El Antiguo Testamento comprende los libros históricos. Aquí vemos la actuación de Dios para libertar a un pueblo que quiere que ese pueblo sea su pueblo. Nos vemos educando a ese pueblo y dar un sentido a la historia nacional. En estos libros se destaca el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio y también se destaca el libro de Samuel. Los libros proféticos. Dios interviene en la historia por medio de sus profetas, encargándolos para que transmitan su palabra. El libro de la sabiduría. Destaca la importancia de la educación del esfuerzo del individuo para llegar a ser hombres responsables y creyentes. Cada libro de la Biblia se divide en capítulos. Cada capítulo se divide en versículos. Habitualmente se cita el libro en forma abreviada. Por ejemplo, MT significa Evangelio según Mateo. Esta abreviatura está indicada en el índice. Los capítulos son indicados con cifras muy grandes al comienzo de cada párrafo. Los versículos son indicados con números pequeños en el margen, por ejemplo, JN 2010. Significa Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 10. LC 2610 significa Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 10. En el año de 1460, el descubrimiento de Gutenberg con la imprenta permite imprimir libros. En tiempos anteriores, estos libros eran escritos a mano, eran caros y escasos. No estaban al alcance del hombre común tener una Biblia o tener un evangelio. La Biblia se leían en las iglesias y servía de base para la predicación de los fieles. Se construyeron templos por todas partes. Los adornaron con pinturas, esculturas y vitrales que representaban escenas bíblicas. ¿Quiénes son los que escribieron los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando se derrumbó el Imperio Romano, invadido por los bárbaros, devastado, arruinado, despedazado, parecía que era el fin del mundo. Hablamos siempre del Imperio Romano, no porque no fuera el único lugar poblado en el mundo, sino que de hecho los predicadores no habían salido de sus fronteras.
El territorio donde se desarrollaron los principales acontecimientos de la historia del pueblo de Israel, después que tomó posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham y su descendencia, y la historia de Jesús de las primeras comunidades cristianas, corresponden en gran línea al estado actual de Israel, en la costa oriental del mar Mediterráneo. El nombre más antiguo explicado en este territorio en los documentos bíblicos es el de la tierra de Canaán. Los griegos y los romanos usaron el término palestino derivado del nombre filisteo, y también se usó el nombre de Judea. Según algunos, cronología bíblica del Éxodo ocurrió en una fecha más o menos cercana al año de 1450. Sin embargo, un número cada vez más numeroso de investigadores modernos prefieren fijarlo en el siglo XIII. El faraón del Éxodo habría sido Ramsés II, conocido por sus monumentales proyectos de construcción. En su marcha por el desierto hacia la tierra prometida, la experiencia fundamental del pueblo fue la alianza o pacto del Sinaí. Esto lo encontramos en Éxodo 19. Así, se estableció una relación singular entre Yahvé e Israel, quedando consignado en la promulgación por Moisés, en el Decálogo conocido también como los 10 mandamientos. Encontramos en Éxodo 21:17. El gran proyecto de Jesús de Nazaret: crear un mundo nuevo en el cual se viva la ley de Dios, que tiene como centro el amor, un mundo en que todos se sientan hermanos y luchen por vivir en paz, ayudándose los unos a los otros. Un mundo en el cual a nadie le falte lo necesario para vivir honestamente. Un mundo en el cual todos conozcan a Dios, lo amen. Un mundo en el cual el ser humano, como rey de la creación, cumpla su misión de cuidar el hogar que Dios le ha concedido, es decir, la tierra con todo lo que contiene. Pues bien, esto vino a predicar Jesús, manifestando una predilección especial hacia los más pobres, a los necesitados, a los marginados, a los débiles y a los enfermos. Mediante su sangre derramada en la cruz, Jesús selló la nueva alianza entre Dios y el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de los creyentes. La Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para ayudarlos a formar una idea de Jesús. No es para llenar tu cabeza con una acumulación de hechos bíblicos, sino para transformar tu vida.